Buenas noches y a los que están escuchando o viendo la grabación luego, buenos días o buenas tardes. Hoy estamos en la quinta sesión del seminario del Centro para Estudio de la Democracia, Domando al Minotauro, la trilogía política de Bertrand de Juvenel. A los que han estado participando del seminario, voy a comenzar esta sesión con una soberana disculpa porque preparando el sílabo en esta parte me envolví y no me di cuenta que asigné básicamente un libro entero. Este, y me había enfocado mucho en, mano, no te excedas de 90 páginas. Y de momento, cuando estaba preparando las notas para esta, yo, ¿qué te pasó a ti? Y fue, en esencia, que es parte de los retos de un seminario como este, que pues si fuera una clase de, vamos a decir, de universidad, pues tienes el semestre entero, pero cuando estás en un seminario estás tratando de hacer compacto y quería también hacerlo más compacto este versus el de Hobbes, que fueron 10 sesiones, hacer este en 8. Y la realidad es que me envolvía en esta parte de sovereignty porque en términos de la carne de lo que es la teoría política o el argumento político de Bertrand, pues en la parte 2, la 3 y la 4 de, de, de sovereignty es que uno puede encontrar los temas que van a abarcar la obra de Bertrand, no solamente en el próximo libro que vamos a estar examinando, que es Pure Theory of Politics, sino también en muchos ensayos que él publica en diferentes journals o revistas, en los seminarios que él da entonces en otras universidades, incluso cuando entra en la área, en su etapa de conjetura, sigue volviendo a los temas que estuvimos leyendo en estas tres partes de Sovereignty y tratar de comprimirlo en una sola sesión, pues se me fue la mano. Así que ahí está la disculpa. Pero tuvimos 2 semanas entre medio, ¿verdad? Porque la semana pasada fue el break de Pascua y pues ahí tuvieron, en términos cronológicos, puramente en cantidad de días, pues tuvimos más o menos el bloque de 90 a 100 páginas por semana, ¿verdad? Eh, Quería, antes por la amplitud de la lectura sugerida, yo preparé un bosquejo un poco más corrido que en los últimos que he usado más como guía de discusión, pero quería articular un poco los retos que la lectura que teníamos sugerida para esta sesión ilustran con un ejemplo contemporáneo nuestro en Puerto Rico. Cuando Bertrand en la lectura sugerida está hablando en la parte titulada Justice, él tiene una sección donde les voy a abrir una cita. No proposition is likelier to scandalize our contemporaries than this one. It is impossible to establish a just social order, yet it flows logically from the very idea of justice. To do justice is to apply, when making a share out, the relevant serial order. It is impossible for the human intelligence to establish a relevant serial order for all resources in all respects. The attempts come up against a basic impossibility. It is, on the other hand, necessary to call attention to the fact that nothing is more absurd than the defense of an existing social order as just. Y el ejemplo contemporáneo es, si nosotros aplicáramos la definición cruda de lo que es libertad según la teoría política de Hobbes, que
en la tercera parte de la lectura sugerida, vemos que abiertamente Bertrand está enfrentándose a esa teoría política. Hobbes te diría que la libertad se define simple y sencillamente como la ausencia de restricciones externas a tu voluntad de acción. Y en la medida que tú no tengas una restricción externa a poder actuar según tu voluntad individual, tú eres libre en ese contexto, ¿verdad? Pues si yo cojo esa definición cruda de Hobbes de lo que es libertad, materialista e individualista, y yo lo aplico al Puerto Rico de hoy, yo podría hacer un excelente argumento de que nunca en la historia, en los 500 años o 500 y pico de años que constituye la historia puertorriqueña luego de la llegada de los españoles, el puertorriqueño hoy es más libre que en cualquier otro momento. Nunca ha gozado de mayor libertad de la que goza hoy, 8 de abril, Anno Domini 2026. Puertorriqueño no sufre ningún tipo de impedimento en términos de su movilidad. Puede escoger no solamente si va a continuar viviendo en Puerto Rico, puede escoger todo el territorio de la Pax Americana para escogerlo. Si quiere irse a otro país, dado su situación como ciudadano americano, probablemente va a tener el tratamiento más amigable en términos legales para poder transferir su residencia o domicilio a otro país, quizás hasta buscar ciudadanía alterna. Su limitación en términos de poder procurar trabajo es el menos que ha existido desde el punto de vista legal. Cuando el puertorriqueño paga impuestos, no paga impuestos federales, diferente a otros ciudadanos americanos. Los impuestos que paga locales pueden ser altos a nivel de su ingreso, hay unas categorías, pero paga muy poco impuesto a nivel de income tax. Hay un sinnúmero de leyes que le exime de impuestos que en otros países serían rutinarios. Puede decir lo que le venga en gana. Hay elecciones regulares cada 4 años y con una participación relativamente alta. Incluso cuando elige un gobierno, tiene 2 sistemas jurídicos, el federal y el estatal, que vive obsesionado con evitar que se le aplique el pacta sunt servanda de sus contratos, incluso de muchas leyes. Y hay una junta que limita al mismo gobierno que elige el puertorriqueño cada 4 años. Y que en teoría mantiene su base, su obligación económica relativamente baja en comparación a otras jurisdicciones. Incluso cuando su gobierno entró en quiebra, no tuvo que pasar por las crisis que se han visto en otros contextos de insolvencia soberana, porque su metrópolis aprobó una ley que permitió limpiar gran parte de esas obligaciones, por lo cual nunca tuvo que pagar los impuestos que prometió pagar hacia el futuro. En términos de sus derechos civiles, no podemos decir que hoy tiene menos derechos civiles de los que tenía antes. Incluso cuando se aprueba la Constitución del 52, José, quien eventualmente es juez presidente del Tribunal Supremo, Trián Monge, en uno de sus libros dice: el puertorriqueño es libre y no lo sabe porque no conoce sus propios derechos. Hoy en día conoce no solamente los derechos que tiene en ley, sino hasta los que quisiera tener y los aplica sin que nadie se lo tenga con poca confrontación. Y vive en un sistema político altamente responsivo. Así que desde el punto de vista puramente individual y desde el punto de vista puramente en términos de restricciones externas a su acción, hoy, Anno Domini 2026, el puertorriqueño es más libre que en cualquier otro momento de sobre 500 años de historia. Y si yo digo eso,
en cualquier programa al cual me invitan a hablar, se me van a reír en la cara, ¿verdad? Nosotros vivimos bajo una noción, o mejor decido, mejor dicho, bajo un sentido de tiranía, pero no podemos apuntar a quién es el tirano y no podemos apuntar cómo exactamente estamos siendo aterrorizados, más allá, ¿verdad?, del contexto de quizá algunos sectores que viven bajo el asedio no de un poder público, sino un poder criminal que esté organizado en esa parte o, ¿verdad?, o en cuestiones de patología social en alguna casa abusiva, por el estilo. Pero en general, te diría, pues, si yo digo eso es un programa, se me van a reír en la cara. ¿Por qué? Yo creo que el por qué surge, una posible contestación surge de la lectura que estaba recomendada para la sesión de hoy, que es la ausencia de confianza o de un sentido de amistad social entre la comunidad puertorriqueña a escala más antropológica, pero la comunidad puertorriqueña desde el punto de vista puramente político de los residentes de la isla. Así que perdóneme, con esa reflexión empiezo la sesión recapitulando un poco lo que discutimos anteriormente en la cuarta sesión pasada, donde se discutió principalmente una distinción entre lo que es la autoridad y el mando, y se introdujo el concepto del bien político. Si recuerdan, mencioné que era un bien político más aristotélico o clásico versus el bien político según considerado en la filosofía política moderna. Y ahora, en esta sesión, profundizamos en lo que es esencialmente el argumento normativo de sovereignty. ¿Qué es lo que restringe al soberano? ¿Qué es el bien común? ¿Cuál es? ¿Cómo se enfrenta Juvenel a Hobbes y a Rousseau sobre la cuestión de la libertad? En la última sesión queríamos responder cuál es la autoridad legítima. En esta sesión queremos responder quién es el soberano, cuáles son sus obligaciones y cómo se relacionan la libertad, la justicia y la autoridad. Y en las partes, como mencioné ahorita, las partes 2 a 4 de Sovereignty desarrollan lo que es la arquitectura normativa de Juvenel, y es donde su visión positiva, no en el sentido de positivismo, sino de optimista, emerge con mayor claridad. Y donde más directamente se enfrenta de Juvenel, no solamente al pensamiento político de Hobbes o Descartes o Rousseau, o sea, o el mismo Tocqueville, ¿verdad? Los que le anteceden, pero yo también propondría que se enfrenta a lo que ha sido la corriente sucesiva, incluso después de Bertrand de Juvenel. En las partes 2 y 4 de Sovereignty desarrollan, como mencioné, la plataforma normativa. En la parte 2 se examina el soberano y su voluntad y cómo esa voluntad puede ser benévola. La parte 3 explora el bien común y este concepto de la amistad social, o lo que yo lo traduzco a amistad política. Y la parte 4 aborda la justicia, el soberano como legislador, la voluntad limitada versus la ilimitada y la libertad. Y entonces ahí cierra el libro con las reflexiones finales de Bertrand. Entonces entraríamos a Pure Theory of Politics. La visión positiva o optimista de Juvenal en esta lectura no es simplemente una autocrítica del análisis o de la genealogía del poder que él hizo en On Power. Es una propuesta sobre cómo debería estar constituida una comunidad política legítima para que sea una comunidad constructiva.
que no sea simplemente una comunidad basada en sujeción o subordinación a un mando común, sino que sea una comunidad donde ese mando común está dirigido a procurar un bien que en la lectura, la conclusión es que es el bien común en realidad se define en todo aquello que conlleva el mantenimiento o, o afinar las asperezas de la innovación para mantener la amistad social o la amistad política. Y está tratando también de contestar, de entrar en debate con los pensadores que mencioné anteriormente, porque Juvenal identifica un error fundamental en la modernidad política y es la idea de que la libertad es mera ausencia de restricción, como dije ahorita. Y el segundo error fundamental de la modernidad política, lo que eventualmente de Juvenal en el próximo libro va a definir como el mito de la solución. El mito de la solución es la idea de que el ser humano, a través de su desarrollo, de su progreso o de su perfección, de un proceso de perfeccionamiento, va a poder llegar a un estatus político permanente que resuelve la aspereza dentro de cualquier comunidad política. Los ejemplos, yo creo que podemos usar el ejemplo especialmente de la época en la cual está escribiendo Bertrand, la idea, ¿verdad?, de que el comunismo mediante el materialismo histórico va a llegar a un momento donde se resuelven lo, las diferentes, la síntesis, ¿verdad?, se va desarrollando y que va a llegar un momento donde el desarrollo histórico va a llevar a una resolución de todas de estas confrontaciones en un tipo de clase universal que se resuelve el problema, ¿verdad? Eh, Simplificándolo grandemente, de la misma manera que el nacionalismo más vulgar ofrece esta idea donde pues, se va a llegar a una solución permanente cuando todo el mundo sujete su voluntad individual a la personificación histórica de la nación y del etnos en la historia humana. Y el ejemplo que Beltrán obviamente no estaba escribiendo en esto, pero la idea de que se puede llegar a un fin de la historia. El famoso libro de Fukuyama, el End of History and the Last Man, libro que creo que ha sido simplificado erróneamente demasiado, pero la idea de que pueda existir tal cosa como un desarrollo ya final de lo que es la autoridad política legítima y que entonces una vez eso ya se establece, el, el, los sistemas de mercado, cierta liberalidad individual y social, pues ya no tenemos que discutir más nada, excepto pues cuántos taxes pagamos y qué programas se financian y cuáles no. Ese es el mito de la solución. En términos de la parte 2, la pregunta que abre, ¿hay una pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? Perfecto. La pregunta que abre la parte 2 es aparentemente simple, pero es radicalmente provocativa. ¿Quién o qué constituye el soberano? Pero Juvenal, en la lectura que tuvimos, no está interesado en identificar, pues el soberano es formalmente esta persona o este grupo de personas. A él no le interesa el soberano absoluto de Rousseau y tampoco le interesa, perdón, de Hobbes, y tampoco le interesa la respuesta de Rousseau de el pueblo unificado en una voluntad general. La pregunta es un poco más profunda, es cuáles son las características de una voluntad soberana legítima. O sea que de Junel te reconoce que puede existir un soberano
que desde el punto de vista puramente formal ejerce todas las prerrogativas de un soberano, tiene la capacidad de mandar, tiene el poder de imponer su voluntad, pero hay un elemento que de Juvenel reconoce que va a estar carente, y ese elemento es lo que lo hace legítimo o ilegítimo. Y ahí está rescatando las concepciones de Aristóteles de qué distinguía, por ejemplo, un monarca de un tirano, que distinguía a un aristócrata de un oligarca, que distinguía un, un orden democrático de una anarquía total. Y él, de Juvenal, lo está dirigiendo en términos de cuáles son los objetivos de ese soberano o de esas personas que ejercen ese poder. Si está dirigido al beneficio, el beneficio propio o el beneficio de intereses discretos o facciones internas, versus si está alineado hacia una concepción de bien político. Así que por eso es que la respuesta de Bertrand es esencialmente benevolencia. Con esa palabra es que se resume cuando es que esa voluntad soberana está dirigida al bien común versus cuando está dirigida a intereses particulares. Una voluntad soberana legítima debe estar orientada hacia el bien común, no hacia la ventaja privada del soberano o de intereses internos, faccionales. Y esta benevolencia no es sentimentalismo, sino un compromiso genuino con el bienestar de todos los miembros de la comunidad, a la misma vez constreñido por la justicia. Juvenal hace una observación que conecta directamente con Power. Sin benevolencia, el poder soberano no tiene otra ruta si no es tiranía o entrar en una concepción totalitaria de su ejercicio. El tirano es el soberano cuya voluntad está orientada a su propio bien, no hacia el bien común, y en On Power demostraba que la historia moderna había visto una tendencia creciente hacia la tiranía precisamente porque los fundamentos de la autoridad legítima que exigía benevolencia de las élites gobernantes fueron destruidos. Si recuerda, habíamos visto el concepto de la ley divina, la limitación del poder de imponer contribuciones, el aumento en la escala industrial de las fuerzas militares, la capacidad de movilizar la sociedad en su totalidad. Y como dije en la sesión pasada, esto llevaba a que en Sovereignty Bertrand tiene que concebir normativamente un mundo político donde esencialmente todos los poderes gubernamentales van a ser absolutos, quizás no formalmente o no expresamente, pero en términos de su capacidad, sea expresa o sea inherente, son poderes absolutos. Si tiene la capacidad de imponer su voluntad en términos absolutos, va a poder hacerlo. Cuando digo capacidad, quiero decir material. Si tiene las Fuerzas Armadas, si tiene las fuerzas policíacas, si quiere imponer su voluntad, lo va a poder hacer. Lo vimos con el COVID. Yo creo que mucha gente pensaba que si el gobierno mandaba una orden de que de un día para otro no podíamos salir de nuestras casas, mucha gente lo iba a desobedecer. Pues da la casualidad que si te asustan lo suficiente, va a ser bien fácil, ¿verdad? Y que incluso las limitaciones formalistas del poder gubernamental van a ceder en un estado de emergencia donde existe suficiente convencimiento de que el riesgo es cierto. Que el riesgo sea cierto no hace el ejercicio del poder menos absoluto. Es simplemente una cuestión de si la justificación es real o no, pero el ejercicio del poder sigue siendo absoluto. En la parte 3, sobre el bien común y la amistad social, lo que yo le digo, yo traduzco a la amistad política. Si el soberano debe ser benévolo, pues ¿cuál es el contenido específico de esa benevolencia? Eso es lo que Bertrand está tratando de articular, más allá que simplemente decir el bien común. Y de hecho, Bertrand le dedica como
80 páginas a explicar cómo no es tan simple como decir, pues el bien común. Especialmente en el contexto, esta es la parte chula que a mí me gusta de la lectura de él, especialmente en el contexto de sociedades industriales de gran escala como las que vivimos nosotros hoy en día. Y cuando él entra en su fase de los estudios de conjetura, él empieza a imaginarse incluso esa escala aún más grande por los desarrollos de la tecnología. Por eso es que él termina siendo de corte ecologista, porque piensa que la naturaleza de nuestro desarrollo industrial puede llevar fácilmente a la aniquilación de cosas como de tener espacios para pues, apreciar la belleza natural, apreciar la belleza cultural, la arte, etcétera. Y él se preocupa muchísimo en esa fase de su pensamiento con cómo bregar con esa escala, sin hablar del asunto de la tecnología. La respuesta de Bertrand es aristotélica. La comunidad política está unida por filia politicae, amistad política, no simplemente por contrato y no simplemente porque vive en un ordenamiento constitucional. Los abogados no hacen a nadie amigo, te lo digo como abogado. Esta es la respuesta de Juvenal al concepto contractualista moderno. Hobbes y Locke imaginaban la comunidad política como un arreglo entre individuos egoístas que aceptan ser gobernados a cambio de cierta seguridad y la capacidad de adquirir bienes, riqueza o bienes intangibles, pero bienes. El aparato político te permite proteger lo que tienes, proteger tu integridad individual física, pero también te permite adquirir más. Ese es el contrato social por excelencia. Te permite aumentar. Bertrand mira hacia atrás, hacia la época más clásica, y dice no es suficiente. Tiene que haber algo más, y su contestación es la filia política. Una comunidad política verdadera está unida por algo más profundo, el reconocimiento mutuo de que nuestro bien individual está ligado al bien de los otros, que no podemos florecer si los otros no florecen, y esta es su definición de la amistad social, que si recuerdan, les había mencionado que algo que para mí contrasta mucho de cómo Bertrand habla del individuo dentro de la comunidad política es que previo en el pensamiento del contrato social y del modernismo político, la resolución de la filosofía política va aumentando el punto donde ve al individuo como un ente autosuficiente, atomizado. Bertrand dice, no hay que echar para atrás, hay que desenfocar en el individuo para poder ver que el individuo solamente existe en el contexto de una humanidad, sea su familia, sea entonces su vecindario, el ser humano no es que necesariamente es un ser político por naturaleza o un ser social por naturaleza, pero no tiene existencia fuera de una sociedad, excepto, qué sé yo, hay unos locos que se van a vivir en alguna isla, ¿verdad? O los ermitaños o los ascéticos, pero para todos nosotros sería muy difícil imaginar nuestras vidas fuera del contexto de los diferentes círculos sociales que hemos que hemos heredado o que hemos formado o los cuales hemos de alguna manera sido introducidos, sea por un sinnúmero de ritos que Bertrand habla de cómo la vida en sociedad se marca por ritos, ¿verdad? A la misma vez, él quiere aclarar que la amistad social no es mera afección sentimental, es el reconocimiento de un interés en común y de una obligación mutua. Y esa es la parte que el concepto de la obligación mutua, yo diría que
para nuestros tiempos contemporáneos es la que ha sido más erosionada. Todo el mundo habla del right, que es diría que uno de los principios por excelencia de la filosofía basada en contrato social, mi derecho, mi reclamo al cuerpo político, pero en la visión más clásica, ese right es incluso secundario a la obligación. Y es una obligación directa, no es abstracta. Es la comprensión de que vivimos juntos, no simplemente coexistimos como átomos bajo un poder de policía. El bien común es lo que permite a todos florecer juntos y eso requiere cierta virtud cívica y confianza mutua y ocasionalmente el sacrificio de intereses privados por el bien de la comunidad. Ahí hago cierta pausa porque creo que esos conceptos son fáciles de confundir. Virtud cívica en esta lectura no es lo mismo que decir virtud moral. Y no es lo mismo que decir que sí era propio del pensamiento político clásico, que es un tipo de reinado de excelencia, ¿verdad? De que en una sociedad se reconoce pues, que hay unos mejores que otros, que hay incluso personas que su naturaleza los hace ser de menor categoría en el ordenamiento político y que incluso la virtud es tú poder adecuadamente identificar eso para que la excelencia sea la excelencia humana sea la que propiamente gobierne y pueda gozar la libertad de escoger y decidir y participar. Esa es la virtud cívica vieja. La virtud cívica de la que habla Bertrand en esta lectura es un poco más, me recuerda a, es una, yo diría que es como una nota al calce a Tocqueville. Tocqueville en Democracy in America o en Ancient Regime, no me acuerdo bien, tiene una sección donde él habla de que la libertad es como una actitud y que incluso la libertad del francés no va a ser la misma libertad que el inglés, no va a ser la misma libertad que el americano, que la libertad es una noción en términos y que una vez se pierde, pues es imposible volverla a sentir. Es como, es como una actitud constitutiva en la actividad política. Y mi interpretación de la lectura de Bertrand es que cuando él habla de la virtud cívica y el reconocimiento de obligaciones y el reconocimiento de que, no obstante que hay intereses privados, la amistad política requiere que estés dispuesto en ciertos momentos a sacrificarlos por un bien común. Mi lectura es que ese concepto de la virtud cívica de Bertrand es parecido a ese concepto de la libertad en Tocqueville. Es como una actitud, no es... puede sonar un poquito pero es, yo creo que como dije ahorita, ¿verdad? De la misma manera que yo puedo hacer un argumento muy frío de cómo el puertorriqueño hoy vive en su momento más libre como individuo, nadie me lo va a creer. Pues similarmente, si esa virtud, si tú tienes esa apertura dentro de la actitud política como tal, eh, la virtud no es simplemente una métrica objetiva de excelencia humana según ciertos criterios, de la misma manera que no es el alineamiento del individuo a una visión moral o religiosa o ideológica, es una actitud, es una disponibilidad, es una disposición de acción. Y la confianza mutua, perdóname un momentito.
Y la confianza mutua es probablemente de las partes más complejas de discutir, porque cuando él habla de la confianza mutua, está atando el concepto a lo que eran los 4 corolarios de los sistemas republicanos clásicos, que si me permiten un momentito buscarlos nuevamente, él dice, cuando empieza el capítulo 8 of Social Friendship, él habla de los 4 corolarios de la República Clásica. Les voy a leer la cita. These corollaries, which are 4 in number, all stem from a single principle. So great a blessing is moral harmony, that whatever tends to weaken it must be dangerous and bad. The first corollary is smallness. The city must not become too large, for otherwise, when the number of citizens is too great for intimacy between them to be possible, the harmony will be less intense. The next is homogeneity, the introduction as citizens into the city of foreign elements, whose upbringing has given them a different outlook from that of the original inhabitants, would spell disaster to the psychological harmony of the whole. The same anxiety is the reason for the third corollary. It is dangerous to allow the entry into the city of beliefs and customs from the outside, for these create a motley variety of reactions and practices. The fourth corollary is that of immutability, and condemns as a source of discord the spirit of innovation in all its forms, as introducing disharmonies. These 4 corollaries, in short, condemn the whole historical process, which is marked by just those 4 things: the enlargement of societies, the aggregation of disparate peoples, the contagion of cultures, and the burgeoning of novelties. They meet for that reason with the inevitable disapproval of every contemporary mind, whose weakness it is rather to think that the march of history cannot be but good. Así que Bertrand dice, el problema con toda discusión sobre el bien común es, y del concepto de la filia política, es que en el pasado toda discusión de esos conceptos ha estado atado a realidades sociales dentro de estos corolarios. Cuerpos políticos pequeños, homogéneos, términos étnicos o culturales, con unas estructuras ideológicas o religiosas o morales cerradas que no permiten la entrada de ideas externas y que existe una realidad material de poco cambio. Y entonces el problema con eso es que la historia, en términos del desarrollo, no solamente de los poderes occidentales, sino también fuera de Occidente, ha ido dirigida en la dirección totalmente contraria. Y eso no va a cambiar. Y en parte es esa dirección, ese desarrollo lo que también ha alimentado el crecimiento del Minotauro, del poder gubernamental a términos absolutos. Así que cuando Beltrán está hablando en este libro y en los próximos sobre conceptos de virtud cívica, de confianza mutua y del mantenimiento de un interés privado, pero con la aceptación de posibles sacrificios hacia el futuro, está tratando de cazar esas cualidades del tiempo clásico sujeto a estos corolarios, pero en el contexto de sociedades grandes, industriales, abiertas,
donde el intercambio es constante. Para él ese es el gran reto, que no siempre, yo creo que él sería el primero en decir que no encontró la solución, especialmente considerando que está corriéndole como el diablo a la cruz a la simplificación ideológica. Pero eso es lo que le permite establecer un tipo de rúbrica contra la cual medir ciertos llamados políticos. Porque si el llamado político de alguna facción o de algún líder parece querer reimponer esos corolarios o articular algún tipo de programa que va a reimponer esos corolarios, en la visión de Bertrand ya sabemos que eso no va a llevar a la virtud cívica, va a llevar a la desconfianza incluso, y no va a estar sujeta a sacrificio, y los sacrificios no van a llegar, los sacrificios patrióticos, ¿verdad? No van a llegar, lo cual va a activar entonces la maquinaria absoluta del Minotauro para eventualmente llegar a algún resultado totalitario. ¿Alguna pregunta, algún comentario de lo que acabo de decir? Porque creo que desempaqué bastante Sí, ahí. y tenía alguna, Cristian, mira, mi pregunta va dirigida claramente, él le huye a definir, a hacer una definición ideológica de lo que es el bien común. Y casi, casi, yo lo entiendo como que él lo trata de describir como la interacción de estas virtudes, de la amistad política, de la benevolencia, esa interacción en medio de la sociedad donde el Estado no es el que las gobierna o las controla, sino que se da en el contexto social, es lo que va a crear un bien común, que no podemos definirlo casi como la trataba el Supremo la pornografía. Yo no la puedo definir, pero sé cuándo la veo. Sí. En ese cierto sentido es, no puedo definir el bien común, pero cuando se da, sé cuál es. Y se da por la interacción de estas fuerzas. Por lo menos esa es ¿verdad? Un poco la lectura. Es un poco difícil, ¿verdad? Porque él mismo lucha en el proceso. Y sí, Y, eso es exacto. ajá, No, no, ajá, continúa, sí. perdón. No, no, básicamente era eso, que lo que veo es como tratar de decir, mira, aquí lo importante no es quién toma quién tiene el control estructural sistémico del poder, por decirlo así, si es una estructura democrática o una estructura de separación de poderes o un parlamento o es un monarca. Lo importante es que ese minotauro no tenga el control de definir o establecer estas virtudes que deben ser libres para que la gente en la interacción entre ellos se dé el bien común por la interacción de la libertad de ejercer estas virtudes o de alcanzar estas virtudes. Y es casi como un bien que es inalcanzable, pero siempre lo tenemos ahí para tratar de llegar a él. No sé, así, ¿verdad? De una manera, Ese ejemplo es que lo diste que... de la jurisprudencia en términos de la obscenidad eh, es, me gusta mucho porque en efecto eso es que yo creo que es lo que hace que Bertrand sea particularmente annoying para mucho académico, a menos que no quizás comparta algunas de las corrientes, ¿verdad? Algunas de las pasiones por el pensamiento clásico de que claramente le gusta Bertrand, porque del punto de vista de nuestra expectativa del trabajo académico, y cuando digo nuestra, quiero decir pues, de los que no estamos en una universidad o no estamos en un think tank o algo así, es que pues si Manuel, que es un PhD, viene y me dice, bueno, es que esto está bien complicado. Y fue, esto va a resolver por un rato, pero no esperes que funcione para siempre. Y en verdad no sé si va a funcionar. Y te puedo decir que eso que estás proponiendo está mal. Pero no te puedo decir necesariamente lo que está bien. Eh,
esa no es nuestra expectativa social, ¿verdad? Nuestra expectativa es que, pues, Ujú. loco, si tiene un doctorado es para que me recete algo. Eh, y, y es lo que lo hace a él particularmente annoying. El asunto también de la confianza es, ¿verdad? Echando un poco para atrás de lo que mencioné ahorita, Beltrán identifica como un problema que nuestra filosofía política, al estar enfocada en el individuo y en la protección de sus bienes, en la protección de sus obligaciones, y entonces la concepción del Estado como un garantizador, que él usa la frase, él usa el término surety, o sea, un afianzador de tu protección individual, pues estás ignorando la realidad de que la actividad del ser humano, tanto en tiempos anteriores como definitivamente en tiempos contemporáneos, está basada en la interacción con un sinnúmero de personas, ¿verdad? Y tú no piensas que un policía te está persiguiendo para asegurarse que todo está bien. Así que en realidad lo que hace que, que todos nosotros podamos operar, esto es algo dentro del pensamiento liberal clásico y hoy en día más libertario, te dirían, nuestra interacción individual constantemente está basada en confianza. Yo paro en la luz porque pienso que el que está detrás de mí va a parar. Porque si yo pienso que él no va a parar y va a seguir y me va a pasar por encima, pues puede haber una luz roja, pero voy a apostar a que no me den, ¿verdad? Y hay una sección que él dice, eh, the regular and foreseeable behavior of these others and the possibility of anticipating their reactions with the smallest margin of error are the pillars on which every individual calculation rests. Y entonces, sí, la confianza a nivel individual es una cosa, pero entonces, en el contexto de un aparato gubernamental expresa o inherentemente absoluto, la confianza política es aún más fundamental. Porque el Minotauro, porque vives bajo la sombra del Minotauro, tú miras para arriba y tú sabes que ahí hay una gran bestia que te puede destruir en cualquier momento. Y la única razón, la única manera que tú puedes interactuar y actuar y emprender y en crear tus proyectos individuales o tus proyectos comunitarios o tu proyecto económico, comercial, lo que sea, está basado en tu confianza de que al segundo que tú trates, el Minotauro no te va a pisar, ¿verdad? Eh, eh, y el asunto con este concepto de la confianza es más allá también, porque hablé de la confianza entre los individuos, hablé de la confianza con el Minotauro, pero vives con la noción y con el conocimiento, no la noción, con el conocimiento de que fuera de tu comunidad hay un sinnúmero de otros, ¿verdad? Y entonces, en el concepto clásico, donde las interacciones entre las comunidades eran mucho más limitadas, to say foreigner is as much as to say enemy, an agent whose conduct is not foreseeable. It cannot be foreseen because he is not a member of our league of friendship, because his folkways and probable reactions are unknown. And lastly, and most important, because I have no surety for his behavior. ¿No? Ahora, añade la complejidad adicional de qué ocurre cuando la confianza interna se erosiona al punto que tú empiezas a ver a otras facciones dentro de tu comunidad política como foreigner. Ahí, y yo no sé ustedes, yo esta semana tuve como 3 crisis existenciales con esta vaina de Irán, ¿verdad? Porque cuando, cuando yo vi al Trumpo decir, end of a 4,000 year civilization
yo me cagué encima. No meramente por la posibilidad, sino de que ese es mi presidente que está amenazando en Twitter con aniquilar una civilización, ¿verdad? Y de momento yo me sentí mirando eso, ese tweet, diciendo, ¿dónde yo habito? ¿Dónde yo estoy? Porque si eso está dentro del rango de posibilidades, yo no estaba claro. Y yo ahora me siento que estoy de momento en el jardín oscuro, buscando a Virgilio, para que me lleve por los 7 siglos del infierno, ¿verdad? Y eso es una, y lo van a leer en el Pure Theory of Politics, cuando habla de los manners de los líderes. Eso fue un tweet. Me desconcertó el día. Me dejó pensando en dónde yo vivo. Es igual que cuando tú tienes un amigo o una pareja y esa persona hace algo, si una pareja te es infiel, si es un amigo, te enteras que está hablando mierda de ti, si es un socio, te enteras que te está robando. Dices, ¿en qué mundo yo vivo? Y de momento esa persona se convierte en foreigner. Y es lo mismo que ser enemigo, ¿verdad? Este concepto de un bien común dirigido a preservar la confianza dentro de un cuerpo político es mucho más real y mucho más concreto que meramente decir, esto nos llevamos bien, somos todos, yo soy boricua para que tú lo sepas. No. Si tú pierdes la confianza en tu cuerpo político, es lo mismo estar a la intemperie. Y ahí, más adelante, en la parte 4, Bertrand le da la razón a Hobbes al decir, el estado de naturaleza es un riesgo constante, pero no se basa meramente en la ausencia de una autoridad absoluta que puede imponer un orden. Para no estar en estado de naturaleza tiene que existir cierta confianza. Y esa confianza tiene que estar basada en, en la noción de que existen unas obligaciones mutuas que se comprenderían dentro de la virtud cívica y la posibilidad del sacrificio para preservar esa confianza. Eh, Creo que te contesté, ¿verdad? Sí, Juan. Sí. y abundaste mucho más. Fue bueno. Manuel, te vi moviendo la cabeza un par de veces. ¿Iba a decir algo? No, no, no. O sea, esto me parece bien interesante y me han venido muchas cosas a la cabeza, pero no, ¿Todavía no las quieres no tengo lanzar al nada universo? conjugado como tal. Hey. Déjame, me da un momentito para retomar el bosquejo en donde estaba. Ok, con eso puedo cerrar el resumen de la parte 3. La parte 4 es donde Bertrand desarrolla una crítica penetrante en términos de la modernidad política. La ha adelantado un poquito en esta discusión. Comienza con la justicia como el límite absoluto del poder soberano. Un soberano que viola la justicia deja de ser legítimo. Pero entonces, ¿de dónde viene la justicia y quién la define? En un mundo fuera de los 4 corolarios. Lo que te permitía tener el concepto de justicia divina era la existencia de esos corolarios que creaba un concepto de justicia más afín al sentido común, ¿verdad? Pero Juvenal aquí sugiere que la justicia no es un descubrimiento arbitrario de los legisladores, sino una verdad anterior a la legislación.
Las leyes justas responden a unos principios que existen independientemente de la voluntad del legislador. El soberano como legislador debe establecer principios para la vida comunitaria, pero solo puede hacerlo legítimamente si respeta una justicia que trasciende su voluntad. La crítica la crítica a la modernidad política en esa concepción de la justicia es, primero, al positivismo legal. Justo es aquello que sea consistente con la ley, y la ley no es otra cosa que la orden de una autoridad común. Pero también es una crítica, especialmente en este momento en que se está escribiendo este libro, pero yo argumentaría que hoy en día incluso más, a la reglamentación. La ley es la justicia legislada por el soberano en esta concepción, es de aplicación general. A Bertrand no le encanta la idea de tener burós que estén dictaminando detalles pequeños sobre cada uno de cada aspecto de las diferentes vidas, porque para él eso es, por lo menos en este momento que está escribiendo Sovereignty, después de janguear con Hayek demasiado, lo ve como un incremento en el camino hacia la tiranía o el concepto totalitario y como un tipo de, y como entrar nuevamente al positivismo de que simplemente es porque por la voluntad, por la imposición de una voluntad soberana, no necesariamente como un reconocimiento de, de unos principios externos al legislador, que aunque no actúan como el sentido común o como la voluntad general dentro del mundo de los cuatro corolarios, sí es generalmente reconocible. En la medida que se hace cada vez más detallado, más reglamentario, más dirigido a objetivos de policy, pues se hace difícil de que todos podamos reconocer la obediencia de esa ley o ese reglamento como justo. Y yo creo que el ejemplo más claro de eso es la interacción de cualquier ciudadano común con la clase legal. Muchas veces tú le explicas a una persona, y no estoy hablando de una persona que no sea sofisticada, yo practico derecho corporativo y comercial, ¿verdad? Y a veces tú le explicas lo que dice un reglamento a un empresario altamente educado y altamente sofisticado y te dice, ¿de qué tú me estás hablando? No tiene ningún sentido esto. Así que esta cuestión de que hay una noción de justicia que va más allá que el mero dictamen del soberano o del minotauro, está ahí, la vivimos constantemente, no es puramente procesal. Esta es la idea de una voluntad limitada. La autoridad soberana, incluso cuando es absoluta en su poder formal, debe estar limitada por su propia naturaleza. No puede ser legítima si viola la justicia. Y esta limitación no viene desde afuera como se pretendía con la separación de poderes, porque ya hemos visto que eso ya no, especialmente en On Power y en la discusión de Sovereignty, hemos visto que la mera separación de poderes o limitaciones de índole legalista constitucional no operan ex proprio vigore, así que van a poder ser trascendidas con suficiente voluntad de la élite gobernante, por lo cual esa limitación tiene que venir desde adentro, desde la comprensión misma de lo que es la autoridad legítima. Y volviendo a mi ejemplo de lo de Irán, pues había un tiempo donde pues, yo pensaba que un presidente simplemente, aunque puede literalmente acabar el mundo, pues no lo iba a tuitear, ¿verdad? Yo pensaba que existía esa limitación. Y porque, ojo, ¿verdad? La confianza no está basada en lo que yo pienso. Yo confío en Manuel.
esa confianza no está basada en lo que yo pienso que Manuel es capaz de hacer. Está basada en lo que yo creo que él no va a hacer. Yo no creo que Manuel me va a robar. Yo no creo que Manuel se va a poner a hablar mal de mí en Twitter. Yo no, ¿verdad? Yo pienso que él es capaz de muchas cosas, pero yo lo que me hace confiar en es lo que yo pienso que él no va a hacer. Y en el contexto de la justicia, de la ley, pues el, yo sé, ¿verdad? Juvenal sabe, en el mundo de Juvenal, el Minotauro es absoluto. Yo sé que puede hacer lo que quiera, pero yo pienso que es legítimo cuando entiendo que aunque puede, no va a hacer ciertas cosas, porque no quiere hacerlas, porque no quiere ser ese Minotauro. A mí Quiere me ser... sorprende, Cristian, Ajá. que de Juvenel haga, ¿verdad? Haga esas expresiones acabando de vivir lo que acaba de vivir, ¿verdad? Y experimentar lo que acaba de experimentar el mundo en todo, ¿verdad? En el poder político, en el ejercicio de ese poder. O sea, que él piense que el poder o ese minotauro puede autolimitarse Porque yo por el... creo que, porque si no es eso, no, porque lo que él tiene que llegar a esa conclusión, porque si no es eso, no hay otro límite. Por eso es que está tratando de identificarnos la bandera roja, movimientos o ideologías o actitudes que estén tratando de traer de vuelta los corolarios, cuando eso ya es imposible. O él habla en el libro, ¿verdad?, de que cuando de momento ves que un régimen está totalmente dirigido a ciertos intereses, a la promoción de ciertos intereses, sin poder de alguna manera recompensar o limar las asperezas que causa con las demás facciones o intereses en una sociedad. Nos está poniendo las banderas rojas y tratando de darle luz a cierto camino, pero él mismo yo creo que reconoce que no tiene él no puede ofrecer utopía. De hecho, utopía es malo. Eso es lo que en términos de lo que en este tiempo él escribe también otro librito bien corto, que yo se los mencioné en otras sesiones, que se titula Ethics of Redistribution, que tiene que ver especialmente con la ética de los estados de beneficio social. Como mencioné pero ahorita, ¿verdad? Estaba jangueando mucho con Hayek. Así que él tiene una noción menos, menos amigable a estos programas. No obstante, en sus ensayos, él sí dice que, por ejemplo, él admiraba mucho a ciertos programas de Roosevelt, porque él decía, durante la Gran Depresión, la capacidad del sistema americano implementar alguna de estos programas, en teoría, o su teoría, le cerró la puerta a otras facciones que sí estaban presentes en la vida americana, al igual que en Europa, pero al cerrarse la puerta en Estados Unidos con estos programas de beneficencia social, pues, pues no entró el fascismo, no entró el nazismo, no entró el comunismo. Él dice, esa flexibilidad permitió que en momentos de crisis no entraran estos conceptos, esta ideología totalizante, etcétera, ¿verdad? Pero en efecto, lo que dice es cierto, ¿verdad? ¿Cómo él va a decir que va a haber una limitación interna después de haber visto la Segunda Guerra Mundial? Pues diré que no queda otra. Si no se articula expresa y conscientemente que nada más la única limitación que nos puede proteger en términos del Minotauro es
una benevolencia interna de aquellos que ejercen la gobernanza de un cuerpo político, pues no hay otra. La división de poderes no va a ser la Constitución. Puede funcionar por un tiempito, pero eventualmente la van a tumbar. Que es esta cuestión en la discusión cuando él habla del problema genuino de la voluntad soberana. Luego de discutir su genealogía on power y de lo que menciona aquí. Y consistencia ideológica, por ejemplo, tampoco va a servir de limitación de esa voluntad, si una vez está descarrilada. Y entonces finalmente Juvenal se enfrenta directamente con Descartes y después con Hobbes sobre el concepto de la libertad. Hobbes define la libertad como la ausencia de restricción externa, como mencioné ahorita, y para Hobbes eres libre en proporción a tu ausencia de límite. Juvenal rechaza esta concepción por ser demasiado simple. La verdadera libertad no es la ausencia de restricción, sino la calidad de la restricción. El hombre que está restringido por leyes justas se entiende a sí mismo más libre que el hombre que está restringido por la voluntad arbitraria, porque las leyes justas liberan y la voluntad arbitraria esclaviza. Eso es, ahí cuando escribe estas secciones, se nota mucho la influencia de Tocqueville y la influencia aristotélica, ¿verdad? Y cuando digo la de Tocqueville, es lo que les mencioné ahorita, de Tocqueville hablando de que la libertad es como esta actitud. Si tú entiendes que estás sujeto a leyes justas, pues incluso cuando las rompes, reconoces que estás mal. Versus un ordenamiento donde se entiende que las leyes en general son arbitrarias, son meramente el ejercicio de una voluntad positivista, pues aunque esté sujeta al castigo, no hay una noción general de que se ha cometido una injusticia, simplemente se rompió una regla. Que yo creo que marca la diferencia entre, y aquí puedo estar una hora hablando de la diferencia entre una ley y una regla en términos de derecho, pero sí hay una diferencia crítica entre lo que incluso el ciudadano común y corriente que no es ducho en el derecho o no es ducho en cierta filosofía política, lo reconoce de una manera relativamente instintiva basada en mi experiencia. Así que esta noción de la calidad de la reacción, y eso también llama a, de nuevo, la calidad de la ley o de la restricción también es una métrica en términos de su forma. Cuando tienes leyes que son casi legibles, a menos que te conviertas en un tipo de mandarino, no se va a concebir como algo necesariamente justo. Aunque 15 abogados te lo expliquen 7 veces, ¿verdad? Si rompe con tu noción y tu confianza del cuerpo político, va a considerar que es una calidad baja de la ley. Y esta es la conclusión de Juvenal: libertad y autoridad legítima son compatibles. La libertad no se maximiza eliminando toda restricción, sino viviendo bajo autoridad que respeta la justicia y se orienta hacia el bien común. El error fundamental de la modernidad fue creer que la libertad requería la ausencia de autoridad, cuando en realidad la libertad requiere una autoridad legítima o de mejor calidad. A ver el tiempo. Estamos bien de tiempo. Déjame comentar, perdóname. Pero pues comento, yo no llegué a esa sección, así que no. Tranquilo. Pero es interesante que esa diferencia que quiere marcar de la concepción liberal clásica de libertad, que está presente en Hobbes y en otros autores cercanos en la época, que la contrasta con la cuestión que mencionas de la restricción, que hay restricciones, porque porque la contraposición clásica del debate al respecto, como yo digo, como yo sé que tú sabes, porque lo hemos hablado mil veces, pero porque la contraposición clásica del debate en torno al planteamiento de la libertad es, digamos, la definición liberal clásica que está presente
pues, aunque Hobbes no era realmente un liberal como lo entenderíamos nosotros, pero que está presente en Hobbes y otros de la época, este, versus la concepción de libertad, digamos, quote unquote, de la democracia, que no es tanto, digamos, a partir del, como, o sea, que no es tanto, digo, que sí implica el reconocimiento de la necesidad y la importancia de una autoridad reconocida como tal, pero que lo que hace a esa libertad ser libertad es que es el hecho de que tú participas o puedes participar directa o indirectamente de la creación de la norma, de la creación de la ley. Así tú no seas el que está en ese espacio vacío del poder y seas momentáneamente un gobernante, pero el hecho de que el gobernante está allá arriba como producto de un proceso en el cual tú votaste, aunque sea en contra de él, pero participaste de un proceso que a la larga pues redundó en la confección de esta capa de funcionarios electos y no electos. Este, que sería la distinción clásica. O sea, esa es la distinción clásica en el debate de la filosofía política, ¿no? Libertad Ujú. liberal, esta de que yo soy más libre con menos impedimentos, versus libertad democrática, que yo soy más libre en la medida en que yo participo en la confección de la norma. O sea, que me resulta interesante que es como si el debate de... Esta es la parte donde me siento que estoy hablando de más porque no leí esta parte, pero es como si se mantuviera la discusión, esa distinción de Juvenal que estás planteando como dentro del campo liberal y hasta medio racionalista del debate, porque se queda con la cuestión de la creación de la norma, de que hay normas y hay normas, pero que no está en la parte democrática. Había algo más que quería decir que se me olvidó ahora yo hablando de esto en voz alta, pero nada, que eso Hay, me resultó interesante. hay personas que hay estudiosos que han leído a de Juvenal como, como alguien que tiene un pensamiento más en línea con la escuela elitista italiana, Ujú, en el sentido de que de Juvenal, yo creo que en su discusión en contra de los cuatro corolarios de la República Antigua, está diciendo la libertad clásica que se definía, que quienes la podían gozar era aquel grupo limitado de personas que eran gobernados, pero que podían gobernar también simultáneamente. Ya eso no está disponible. Y en parte porque los corolarios requerían entonces que los que eran libres, que ser libre era una categoría excluyente. Yo soy libre porque tú quizás no eres libre, ¿verdad? ujú. Y eso tenía unas razones tanto políticas, Oye, sociales como y, materiales. y me, y escuchándote, y me rectifico a mí mismo, o sea, si me pongo en contexto, en tiempo y espacio, todavía no existe el sufragio universal en la mayoría de los países alrededor del Exacto, mundo en el momento en que está, ¿verdad? Que se está planteando esto. Así sí. que, caveat a lo que dije, de verdad, porque bueno. Pero, no, ¿verdad? Pero Bertrand, que vamos a decir, cuando está escribiendo hay mucho más sufragio de lo que había en la época clásica, Ah, ¿verdad? no, no, por supuesto. Le está diciendo al votante, pues no creas que por votar nada más eres libre. Y eso es lo que lo hace a él, que a veces lo metan dentro de la escuela elitista, aunque no hay evidencia de que él le iba a, a Michels o a ninguna de esta gente. Eh, pero lo que es... Así que esto lo encaja en lo liberal, ¿verdad? La libertad, pues no puede estar definida por tu capacidad de gobernar a la misma vez que eres gobernado, porque pues, no va a gobernar. O sea, simplemente, sencillamente, él reconoce, existen élites gobernantes, esas son las que ejercen la voluntad soberana, constituyen un tipo de facción dentro del cuerpo político en el que existen, tienen que ver con otros cuerpos políticos, pero ningún otro cuerpo político va a tener la fuerza necesariamente para enfrentarse a un minotauro en una posición sólida.
Así que pues, estamos viendo ahora subir cómo entonces podemos ser libres dentro de ese escenario. Y ahí es que va la importancia de que incluso la restricción tiene que ser de cierta calidad, para que tú puedas reconocerla de forma tal que no se rompa la la confianza mutua, no se rompa la confianza vertical, o sea, la confianza horizontal entre los co-ciudadanos, la vertical con los gobernantes, y no entonces entre en una visión, y que no sea tampoco en una donde lleves, caigas en la situación donde empiezas a ver a facciones dentro de tu comunidad como extranjeros, y como extranjero equivale a enemigo, no veas el resto de la comunidad como tu enemiga. Oye, Eh, perdóname que te añado un comentario ahora que dices eso y el último que comento, que tranquilo. me hace todo el sentido del mundo que añadiste esos comentarios relativamente simpáticos a los beneficios del Estado benefactor en ese otro texto, porque es que realmente, ¿verdad? Si el tipo es adverso al socialismo, pues por lo menos o sea, digamos, parte del andamiaje del Estado de benefactor sería el componente materialista mínimo que le podría subyacer al planteamiento pues más discursivo del bien común y del reconocernos los unos a los otros. Es decir, y lo ato con Rousseau porque, ¿verdad? Sabiendo que están afanados también de Rousseau, porque, ¿verdad? Rousseau tiene ese texto, ese pasaje bien citado, el de contrato social, donde te dice pues que no es que no pueda existir la diferencia, digamos, económica y social entre la gente, pero te plantea, pero lo importante es que no haya quien sea tan y tan rico versus a uno que sea tan y tan pobre, que esa discrepancia entre ellos sea la condición de posibilidad de que uno pueda esclavizar a otro, ¿no? O subyugar a otro. Que me hace sentido entonces, ahí pensando en eso de Rousseau, pues me hace sentido pues que no le sea tan adverso los beneficios del Estado benefactor. Sí, no, yo creo que cuando él habla también del asunto de la redistribución, él, él lo hace en un contexto un poco diferente, porque él dice, parte del problema es que una vez ese ciclo comienza, puede fácilmente convertirse en saqueo, y dos, puede afectar dentro de ciertas sociedades el nivel de confianza basado no en la desigualdad, sino que puede entonces, porque en este contexto, ¿verdad? Nosotros hoy en día tomamos el Estado benefactor como un dado, pero todavía en los 40, en los 50 hay shock, porque el Estado benefactor esencialmente se basa en una ética que no reconoce la totalidad de la propiedad privada, que era el- era la vaca sagrada del liberalismo clásico, ¿verdad? Al punto que Locke pues, dice que se crea el Estado para proteger la propiedad, y Rousseau describe el pecado original como el primer tipo que puso una vela. Esa es y cuando Bertrand habla en ese libro de Self Redistribution, está luchando con ese asunto. Pero la imagen, pues Bertrand, pero ojo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Milton Friedman mismo, ¿verdad? Se muere diciendo hay que tener un negative interest rate, que no es otra cosa que UBI. O sea, yo creo que a veces pues, caricaturizamos demasiado el pensamiento liberal, liberal económico como depravado, basado en pura egoísmo, pero todo el mundo que ha sido un titán intelectual del liberalismo clásico, si tú lees lo que dicen, eh, terminan siempre diciendo, oye, pero hay unos límites, ¿verdad? Porque reconocen que basar un ordenamiento bajo el concepto de que el hombre rico y el hombre paupérrimo, los dos tienen derecho de dormir bajo un puente, pues no es igualdad, ¿verdad? El problema es que los epígonos no siempre llegan ni a los tobillos de los grandes, ¿verdad? Eh, eh,
igual yo creo que mucha gente se sorprendería si leen Adam Smith. No, Adam Smith no es muy libertino, ¿verdad? En muchas de sus acepciones todo el mundo diría, diablo, el tipo autor quemada. Hoy en día, yo creo que si leen, ¿cómo era? No es solamente Wealth of Nations, es también la de Moral Sensibility, creo que se llama. Diario Moral Sentiments. Sí, exacto. También les dos últimas citas y con esto cerramos la sesión de hoy. Bertrand cierra la discusión de lo que es justicia diciendo in what does the rule of justice consist? Justice is a quality, not of social arrangement, but of the human will. There is no once for all scheme of things to be established and preserved. Our own conceits in this respect should be abated by our poor opinion of the different conceits held by our forefathers. Therefore, what we should be concerned with is that the whole ceaseless process of change should be increasingly permeated by the quality of justice in our individual wills. The sum of social injustice, whenever we miss this opportunity, we feed the sum of social justice, a sum which it is comfortable but untrue to regard as the product of some single institution or mode of arrangement. Y entonces, para cerrar el libro, le leo al final. Él cierra su conclusión diciendo, and here we come to the moral of this book. It is a trite one. Political science is a moral science. While all our several interests are completely dependent upon social cooperation does not rest upon our inadequate understanding of our interests, but essentially upon our moral feelings. Montaigne truly said that the generalization of lying would by itself dissolve human society. Even as people belong to the same culture by the use of the same language, so they belong to the same society by the understanding of the same moral language. As this common moral language extends, so does society. As it breaks up, so does society. Para la próxima sesión, que ya vamos a estar entrando a Pure Theory of Politics, por favor enfóquense, que es lo que yo voy a hacer en la próxima sesión de discusión, en la sección que se titula, o el capítulo que se titula, es el pseudo Alcibiade, que es un diálogo que escribe Bertrand entre Sócrates reencontrándose con Alcibiade, junto antes que Alcibiade vaya a convencer a los atenienses a ir para Sicilia, la invasión de Sicilia. Creo que lo mencioné en una de las primeras sesiones, pero ese va a ser el enfoque de mi discusión en la próxima sesión. Y con eso dicho, le devuelvo el espacio a Manuel para que cerremos hoy con la foto y terminemos la grabación. Gracias, Cristian. Voy a parar la grabación.